Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría volvernos a ver. Vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios que nos trae la preciosa palabra de Dios. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta preciosa palabra que hoy vamos a escuchar y que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amado Dios, en esta mañana queremos agradecer, mi Rey, por habernos permitido reunirnos como iglesia en este lugar, adorarte y a glorificarte, Señor, y alimentarnos de ese pan, Señor, que da vida, tu preciosa palabra. Permite que esta palabra que hoy vamos a aprender, Señor, sea de bendición, Señor. Toma nuestros labios, Padre, para hablar verdad, Señor. Dirígeme, Señor Jesús, para que cada palabra que diga sea apropiada al oyente. Muchas gracias, Señor, mi amado, por ser tan bueno conmigo, Señor, y por permitirme ser útil en tu nombre de Dios. Ten en ti, Señor, como dice tu palabra, Dios. Quiero hacerlo de amor, de corazón, porque es para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, aquí orado en esta mañana y disponemos nuestro corazón para escuchar. Amada iglesia, en el día de hoy seguimos con cristología. Como ya vimos en unas enseñanzas, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es la iglesia? Vimos también ¿qué es la iglesia? Propósito de la iglesia, el orden de la autoridad espiritual en la iglesia, que también ya lo vimos, la vida dentro de la iglesia, la ofrenda, que también es muy primordial, y hoy nos toca medios de gracia en el seno de la iglesia. Entonces vamos a ver cuáles serán los medios de gracia que nosotros tenemos para por medio de ellos recibir bendición. Como ilustró la iglesia de Jerusalén en Hechos, o sea, los que ya hemos leído el libro de Hechos, todos, Dios usa diversos medios para traer bendición, fortalecer la fe y cultivar el crecimiento espiritual en la vida de su pueblo. O sea, en cada uno de nosotros. Los medios de gracia son instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de su redención. Entonces vamos a ver cómo operan. Ya vimos, ya sabemos más o menos cuáles son los medios. Entonces vamos a ver cómo operan en cada uno de los creyentes, ¿cierto? De la iglesia. Operan a través del Espíritu de Dios, en el corazón de los elegidos por medio de Dios. Entonces, para poder operar en nosotros como creyentes, tiene que estar el Espíritu Santo de cada uno de nosotros. ¿Cuántos medios hay disponibles para nosotros? Pues yo pensaría que hay muchos, pues, según mirando y estudiando, pero yo solamente tomé algunos. Son todas las bendiciones que recibimos y experimentamos en nuestra vida sin merecerlo, ¿cierto? Son inmerecidos. Los medios de gracia para los creyentes son, entonces yo primero tomé enseñanza de la palabra de Dios. ¿Ven? Pues ahí vamos a iniciar. El principal medio del Espíritu de Dios para hacer crecer a los creyentes en santificación es su palabra. O sea, por medio de su palabra es que nosotros crecemos, en escucharla, en escudriñarla, en estudiarla, ponerla por obra. Como lo explica Pablo a sus lectores, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis, si es que habéis buscado la benignidad del Señor. Eso lo encontramos en 1 de Pedro 2, 1 y 3. ¿Amén? El Señor subraya en la oración como sacerdotal la relación entre la santificación del creyente y las Escrituras. Al hacer alusión a los creyentes, le pidió al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Vamos a leer Juan 17, 17. Donde dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es que ella nos santifica, porque es verdad, ¿cierto? Porque es la palabra que viene de Dios. La palabra de Dios, al ser predicada y enseñada, les provee la gracia de Dios, los trae a la salvación y les imparte vida eterna a cada persona que recibe la palabra de Dios como elegido. Como dice Romanos 1:16. Amén, ya estamos, Romanos 1:16. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y que la predicación de Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Como lo dice en Corintios, 1 Corintios 1:24. Dice la palabra, mas para los llamados, así como para griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No importa si somos griegos, si somos judíos, es para los escogidos del Señor. Dios nos hace nacer de nuevo mediante la palabra de verdad. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y Pedro dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de nacimiento perecedero, sino de un crecimiento imperecedero mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Como lo dice en 1 Pedro 1:23. La palabra de Dios es necesaria para la nutrición espiritual y para mantener la vida espiritual, porque no vivimos de pan, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, como lo dice Mateo 4:4. También Moisés habló sobre la necesidad absoluta de la palabra escrita de Dios cuando le dice al pueblo, porque no son palabras vanas para entender, sino que de ellas depende su vida. Es la palabra de Dios la que nos convence del pecado y nos convierte a la justicia, como dice 2 Timoteo 3:16. Vamos a leer 2 Timoteo. Venga. 3:16. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente separado para toda obra. Amén. Da dirección y guía, como lo dice el Salmo 119:105. Yo creo que más de ustedes sabemos qué dice el Salmo 119:105. ¿No? Sí, lámpara es a mis pies, tu palabra Y lumbrera mi camino. Entonces es guía y es dirección a nosotros, ¿cierto? En medio de una cultura impía, las escrituras nos da sabiduría
y dirección como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Voy a decir ahorita la canción, el himno. Vamos a leer 2 de Pedro 2:19. Amén. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Acá yo no sé eso. Pues, pienso yo que la palabra es la que nos limpia y nos permite vivir en libertad. La palabra de Dios da sabiduría al sencillo. Salmo 19:7. ¿Bien? Da esperanza a los que le faltan. Porque Pablo dice en Romanos 15:4, vamos a ver qué dice Romanos 15:4. Hay muchas citas, pero pues todas no las anoté porque, o sea, todas no las vamos a buscar. Pero la palabra es viva. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nos da esperanza. La palabra de Dios logra sus objetivos. Isaías 55:10-11. Vamos a leer Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la emplee. Amén. O sea, logra el objetivo en la persona que lo escucha. Escucha la palabra. La palabra de Dios no es débil, sino que su poder divino la acompaña. Jeremías 23:29. Más adelante. ¿Jeremías qué? 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Acuérdense que nosotros, como lo dijo el hermano Luis, somos piedra vivas. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Vamos al Nuevo Testamento en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que Dios con su palabra nos conoce todo lo que nosotros somos, nuestro corazón. Tan estrechamente está ligado el crecimiento y la fortaleza de la iglesia, que la palabra de Dios se difundía en toda la región, como lo dice en Hechos 13, 49. Y es tan importante en la Biblia como el medio primario de gracia que Dios da a su pueblo. O sea, la palabra de Dios es el medio de gracia más importante que nosotros tenemos, ¿cierto? La Biblia, la cual nosotros nos manda que debemos de escudriñarla, porque ella es la que nos edifica, ella es la que nos ayuda, es guía, es dirección para nosotros. O sea que nuestra tarea es estudiarla diario, ¿cierto? Leerla y ponerla en práctica, no solamente estudiarla, sino ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén. El otro medio de gracia que vamos a estudiar es el bautismo. Es otro medio de gracia por el cual nosotros recibimos bendición. Puesto que Jesús ordenó a su iglesia que bautizara. Eso lo encontramos en Mateo 8, 28, 19, donde dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y bautícese en el nombre del Padre, o sea, esa ordenanza la dio Jesús, ¿cierto? El bautismo. Esta obediencia es específicamente un acto público de confesar a Jesús como una señal, como nuestro Salvador. Ustedes como iglesia sabemos que es el bautismo, lo que ahora 8 días sucedió arriba, 3 personas se bautizaron. Es un acto público que se hace para reconocer que nuestro amado Jesús es nuestro Salvador. Acto que en sí mismo trae gozo y bendición a cada uno el que lo recibe, ¿cierto? El que se bautiza. Todavía más, es una señal de la muerte y resurrección del creyente con Cristo. Romanos 6, del 2 al 5. Vamos a leer Romanos 6, ¿Del 2? del 2 al 5. Amén. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección de su resurrección. Amén. Entendemos que con el bautismo estamos muriendo al pecado y vivimos para Cristo. Y también lo vemos en Colosenses 2:12. ¿La cita cuál es? Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Amén. Mediante la fe. O sea que debe haber fe en nuestros corazones de sembrar esa fe. Mediante tal señal aumenta nuestra fe y nos da seguridad y unión con Cristo y con todos los creyentes. Y también recibimos el don del Espíritu Santo por el bautismo, ¿cierto? Lo vemos en Hechos 2:38.
Hechos 2:38. Amén. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, como vemos, el bautizo también es un medio de gracia que nosotros como creyentes lo debemos de hacer en nuestras vidas, ¿cierto? No es que yo recibo a Jesús y no, yo no me quiero bautizar o eso, no. También a su debido tiempo debemos de tener realizar ese acto. Vamos a ver el tercer medio de gracia que tenemos nosotros como iglesia: la cena del Señor. Además del bautismo, que es algo simbólico, que no es cierto, que lo hacemos como creyentes, sabiendo de que Jesús es nuestro Salvador, que nos resucitará. Igual, como la ceremonia o como el acto de la Santa Cena del Señor, también es otra ordenanza que Jesús ordenó a la iglesia que realizara en la participación en la Cena del Señor. Como vemos en Mateo, el último día de nuestro Señor Jesús, cuando ya Él lo iban a crucificar, Él hizo la cena. Ahí fue donde nos enseñó, por medio de ejemplo a nosotros, que era que partió el pan y que dio el vino. Entonces dice, la cena del Señor también es muy claramente un medio de gracia que el Espíritu Santo usa para dar bendición a la iglesia. La cena del Señor no es simplemente una comida ordinaria entre seres humanos. Es comunión con Cristo en su presencia y en su mesa. Esa copa de bendición por la cual damos gracias significa que entramos en comunión, o sea, en comunión con Cristo, ¿cierto? Igual el pan que partimos significa esa comunión que tenemos con Cristo. Esto lo vemos en 1 Corintios 10:16. Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, estamos en coinonía con Jesús, ¿cierto? No lo podemos hacer como, ay, yo lo hago o yo recibo la cena. No, es una comunión que tenemos con nuestro Señor Jesús. Debido a que hay tal participación en el cuerpo y la sangre de Cristo, al parecer queriendo decir una participación de los beneficios del cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros. La unidad de los creyentes se exhibe hermosamente en el momento de la cena del Señor. Hay un solo pan del cual todos participamos. 1 Corintios 10:17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, como creyentes, ¿cierto? Puesto que somos participantes en la mesa del Señor, ahí mismo vamos a leer 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Qué nos quiere decir ahí? Que no podemos servir a los señores. Y eso es un amor genuino que debe haber entre Jesucristo y nosotros. . 1
advierte a los corintios que no pueden participar en la mesa del Señor y en la mesa y en la adoración de ídolos. Hay una unión espiritual entre los creyentes y con el Señor que se fortalece y solidifica en la cena del Señor, y esto no se debe tomar a la ligera. O sea, eso es algo, la cena del Señor es algo igual que el bautismo, es algo que nace de nuestro corazón, es algo que nos permite verdaderamente seguir adelante, viviendo en este mundo, pero no como el mundo, sino como lo manda Dios en su palabra. Vamos a leer 1 Corintios 11, 29. 11, 29 y 30. Ahí mismo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La palabra de Dios es muy clara, ¿cierto? Que no debemos de hacer esto a la ligera y hacerlo indignamente, que lo debemos de hacer de corazón. Y no solo de corazón, sino siguiendo las enseñanzas de Jesús. Estando, como les digo, en este mundo, pero no participando en las cosas del mundo, sino en las cosas que son espirituales. Cuando obedecemos el mandamiento de Jesús, tomen, coman, lo vemos en Mateo 26, 26, y realizamos la actividad física de comer y beber en la mesa del Señor. Nuestra acción física ilustra una nutrición espiritual, nutrición de nuestras almas, que tendrá lugar cuando participemos en obediencia y fe. Jesús dice, vamos a leer Juan 6, si que al recibir la cena del Señor, lo dice su palabra, nos estamos nutriendo nuestra alma. Y si lo hacemos indignamente, ahí es donde dice que muchos duermen, porque la palabra de Dios es clara. Vamos a leer Juan 6, 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, muchos piensan o dirán, bueno, comer el pan y eso, pero es, como les decía, simbólico, pero eso es espiritual. El 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hay una unidad, una coinonía con Jesucristo. Vamos a leer el mismo 6:52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Admitir, Pedro Murillo. El 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahí mismo en el 6 vamos a leer el 27, que nos dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, la comida que da Jesús. El 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El 48. Yo soy el pan de vida, eso lo dice Jesús. Y el 51.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan y bebiere, y vivirá, perdón, de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de él. O sea, fue el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, es lo que nosotros debemos de seguir. Y la Santa Cena, como dice el medio de gracia, es algo espiritual, es algo que debemos de hacerlo con amor, que sale de nuestro corazón, algo genuino, que no lo hagamos porque, ay, me tocó, porque quiero. Amén. Vamos al cuarto medio de gracia, que también es muy importante en la vida del creyente. La oración. Amén. La oración es muy primordial, ¿cierto? En las iglesias, en nosotros como iglesia. Tanto cooperativa, tanto así, como en congregación, reunirnos y orar, como también privada, o sea, el devocional o el orar, cada uno, como dice la palabra, cerrando la puerta, entrando al aposento. Cada uno, es muy importante. Es un medio de gracia vital que Dios usa para hacer crecer a su pueblo en santidad. En Hebreos 4:16, vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Me repite la cita? Hebreos 4:16. Hebreos ¿qué más? 4:16. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y también lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:17. Volvemos más atrásito. Más atrás de Primera de Tesalonicenses 5:17. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Son 3 palabras. Orar sin cesar. Orar sin cesar. O sea, que eso es un mandato. ¿Qué nos dice? Que debemos de orar en todo momento, en todo lugar, en todas situaciones. Todo debemos de estar orando, no solamente pidiéndole a Dios, porque muchas veces, como dice la hermana Diana, somos ovejitas, la oración de la oveja. Dame, bendíceme, deme, no. Debemos orar dándole gracias por todo lo que nos da, porque aún el aire que respiramos es por su misericordia, ¿cierto? Es imperativo designar la actitud del corazón que debería caracterizar a toda la iglesia. O sea, es un corazón, como les decía, con un corazón genuino, un corazón recto, un corazón. Sé que todos tenemos pecados, que todos tenemos errores, todos tenemos fallas. Pero entonces, ¿qué? Porque tenemos fallas y entonces sigamos ahí, ¿no? Debemos de estar orando por los demás miembros de la iglesia. Como les decía, todos oramos en grupo, individualmente, y también orar diariamente para dar bendición a los creyentes dentro de la iglesia. Mire que así lo hacía la iglesia primitiva. En Hechos 4:24, solamente anoten la cita ahí. En Hechos 4:24-30, ellos mantenían orando, o sea,
¿Cómo vino el Espíritu Santo? Porque estaban unánimes en oración. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y en Hechos 4:31, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Que él salió de la cárcel y llegó, y él golpeó, inclusive ahí en eso dice que él golpeó, llegó donde ellos, y ellos no creían. Pero es Pedro, no, y ellos aún no creían. O sea, oraban y oraban, pero se veían los milagros y ellos no creyeron de que él había salido y había llegado a ellos. En Hechos 12:5 también encontramos. Si la oración de la iglesia no es simplemente decir de labios para afuera las palabras sin intención de corazón, sino que es expresión genuina de nuestros corazones y reflejo de fe sincera, entonces deberíamos esperar que el Espíritu Santo dé una mayor bendición. O sea, si no sale de nuestro corazón verdaderamente esa oración, tenemos como que somos como las olas del mar. Dice que cuando sale de nuestro corazón, la oración es en el Espíritu. Efesios 6:18. Estamos en Tesalonicenses más adelante, más atrás, perdón. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello por toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es orando los unos por los otros. Amén. Vamos a leer Hebreos 4:16. A ver qué nos dice la palabra. No, ya lo leímos ahorita. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y allá. Acerquémonos pues confiadamente, ¿cierto? Pero con un corazón genuino. Mientras más aumenta la comunión genuina en la iglesia, o sea, entre nosotros, más debería ser la oración continua de unos por otros dentro de la iglesia. Y más bendición espiritual genuina con el Espíritu Santo se podrá ver en la iglesia. ¿Amén? O sea que es otro mandato que hace el Señor, el cual nosotros nos dice que debemos de estar orando unos por otros para que el Señor nos fortalezca como iglesia cada día y hacerlo de corazón. Amén. Vamos al quinto medio de gracia, que es la adoración. También se dice que es genuino, que es de corazón, que dice que la adoración genuina es adoración en espíritu. Lo vemos en Juan 4. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea que lo hagamos de corazón. Lo que probablemente quiere decir adoración que se hace en el ámbito espiritual de actividades y no meramente la acción física externa
de asistir a un culto, de adorar, de cantar, como, ay, me tocó, como le estaba diciendo, ay, me toca cantar, o me toca orar y hacerlo como, porque tocó. Dice que cuando entramos en el ámbito espiritual de actividades, de adorar al Señor, de hacerlo de corazón, Dios también nos ministra por medio de esa oración. Dios también nos habla, nos bendice. Vamos a ver un ejemplo que había de la iglesia primitiva, porque es inició en la iglesia primitiva. Hechos 13. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 13 que 13 que 2, 13, 2. Esto es paralelo a la experiencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que conocía la presencia de Dios cuando participaban en la adoración. Ellos, más que todo, ellos sí practicaban verdaderamente esa oración genuina, aunque ahorita en la iglesia primitiva, la que nosotros debemos de leer la palabra, porque ellos lo hacían con trompetas, lo hacían cantando con alabanza y daban gracias a Dios al Señor. El Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y cuando ellos adoraban, una nube llegaba y los cubría en el templo, ¿cierto? Eso lo vemos en Segunda de Crónicas. Vamos a leer Segunda de Crónicas, vamos al Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 5. Y 14. Amén. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Qué bendición, ¿cierto? Que nosotros también lo adoremos genuinamente, con un espíritu, que lo hagamos de corazón. Cuando el pueblo de Dios adoraba, Él venía en una forma muy visible para morar en medio de ellos. Similarmente, eso decía Santiago promete en Santiago 4:8. Vamos a leer Santiago 4:8. Después de Hebreos, Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos promete que nos acerquemos a Dios, ¿no? Y que Él se acercará a nosotros. Pero dice que nosotros pecadores debemos de limpiarnos, debemos de purificar nuestros corazones.
Amén. Dice que en el Salmo 73, 17, perdón. ¿Cuál es? Perdón, Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los mandados. Si la adoración es genuina, una experiencia de acercarse a Dios, venir a su presencia y darle la alabanza que se merece, entonces ciertamente debemos contarla como el medio de gracia, muy importante en nuestra iglesia, como iglesia. Mediante la adoración congregacional genuina a Dios, a menudo dará gran bendición, tanto individual como a todo su pueblo. O sea, que es otro medio de gracia muy importante para nosotros como iglesia, practicarlo todos los días. Amén. Vamos a al sexto medio de gracia. Disciplina eclesiástica. Yo creo que más de uno de ustedes ha escuchado esas enseñanzas que el pastor dio, ¿cierto? Disciplina eclesiástica. Ustedes dirán, bueno, ¿de qué se trataba? Ahí en eso explica el pastor muy bien, muy claro, qué es la disciplina eclesiástica. Debido a que la disciplina eclesiástica es un medio por el cual se promueve la pureza de la iglesia y se estimula la santidad de la vida. Ciertamente también deberíamos contarlo como medio de gracia. O sea, es muy importante también este medio de la iglesia. Dice que es para disciplinarnos, ¿cierto? Para tener una disciplina genuina en la iglesia. O sea que nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos, sino lo que está conforme a la palabra de Dios. Dice que como cuando la iglesia disciplina, ningún bien espiritual resulta al ofensor, o a menos que el Espíritu Santo lo convenza de su pecado y produzca una tristeza santa, que produce el arrepentimiento que lleva a la salvación de la cual no hay que arrepentirse. O sea, nosotros cometemos fallas, nosotros tenemos errores. Y el pastor o nosotros mismos entre nosotros nos disciplinamos. Podemos usar esa disciplina, como dice la Biblia. No anoté esa cita, voy a ver si está en esta. Donde dice que si alguno ha cometido una falla, llame a un hermano y entre los dos vaya y le hace la corrección. ¿Sí? Que el que verdaderamente tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón lo recibe y dice que siente una tristeza santa. O sea, sí se puede entristecer uno porque uno comete errores, pero el que no, pues si no lo recibe, ya toca llamar a toda la iglesia o para poder, y si no, dice que no nos juntemos con tal hermano. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 7:10. ¿Corintios qué? 2 de Corintios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
ningún bien espiritual le viene a la iglesia a menos que el Espíritu Santo esté activo en las vidas de aquellas personas que cometen el error. Por eso la iglesia debe ejercer la disciplina en el conocimiento de la sana palabra de Dios. Sería muy saludable que nosotros, si ven en nosotros una falla, un error, el hermano nos lo dijera, ¿cierto? Porque nosotros no somos perfectos, nosotros todos tenemos errores. Y así como nos amonestamos en adorar al Señor, en orar unos por otros, también disciplinarnos unos por otros. Ver nuestras fallas. Vamos a leer Primera de Timoteo. Amén. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Al aumentar la pureza moral en la iglesia y al proteger y promover el honor de Cristo. Ahí mismo en 2 de Corintios, perdón. Ya lo leímos en 2 de Corintios. Cuando se la ejerce de esta manera, la disciplina eclesiástica debe ciertamente verse como un medio de gracia, porque el Espíritu Santo da bendición a la iglesia. O sea, lo vemos como un medio de gracia también, la disciplina, como el pastor lo dice, disciplinarnos unos a otros, y como lo enseñó él en la disciplina eclesiástica. ¿Bien? Vamos a ver otro medio de gracia, el séptimo medio de gracia, el que es ofrendar. También lo vimos como, yo lo tomé acá y es algo cortito que les voy a explicar, que también es un medio de gracia, el dar u ofrendar. Vamos a leer Hechos 2:20. Perdón, 8:20. Aquí en Hechos 8:20 habla de un hechicero. Ustedes yo creo que conocen la historia de esa persona que miraba que ellos tenían el Espíritu Santo, de Simón. El hechicero Simón recibió y que él llegó allá para que le dieran ese espíritu, ¿cierto? Pero vamos a leer el 20, donde dice: entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pero si el ofrendar se hace con fe, debido a la dedicación a Cristo y amor a su pueblo, entonces ciertamente habrá bendición en esto. Es lo más agradable a Dios cuando damos con amor. Va acompañado de una intensificación de la congregación. El dar a Dios, como fue el caso de los macedonios que entregan a sí mismos. Vamos a leer 2 de Corintios 8:5. Pues aquí habla de no como los que damos,
sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No habla de como de plata, sino de que se daban ellos, ¿cierto? Y entonces dieron para ayudar a los creyentes, a las personas más pobres en Jerusalén. Cuando la ofrenda se realiza alegremente, no da mala gana ni por obligación, hay gran recompensa del Señor. Porque Dios ama al dador alegre, eso está en 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. O sea, que el ofrendar sea algo que nazca en nuestro corazón, genuino también. Y también es un medio de gracia, porque es algo que debemos de practicar todos los días. Estos medios de gracia son algo que se deben de convertir en estilos de vida en nosotros como iglesia. Ahí mismo en 2 Corintios 9:11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Por consiguiente dice que la ofrenda bendice al que la recibe y también al que la da. O sea, pues uno dirá, bueno, pero el pastor no necesita, Dios no necesita que le demos y eso. Pero sí es muy necesario hacerlo con amor y es también la persona que lo recibe también recibe bendición. O sea, es algo que está escrito en la Biblia. La ofrenda. Acá no estoy hablando de diezmos, ¿cierto? De la ofrenda, de ofrendar. Y dice que Dios ama al que da con alegría y concederá una abundante cosecha espiritual y dará bendiciones a todos los que saben al respecto, porque produce una cosecha de abundante acción. Eso está en 2 Corintios 9:12, ahí a continuación donde estamos. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Amén. Así que el ofrendar también es un medio de gracia en el cual nosotros recibimos bendición. Vamos al 8º medio de gracia, al 8. Pues yo también miré muy primordial que son los dones espirituales. Como ustedes saben, yo me tocó darlo la vez pasada. Y los dones espirituales el Señor dice que no es para que nosotros los guardemos, ¿cierto? Es para que los usemos como iglesia, dentro de la iglesia. Vamos a leer 1 Pedro 4:10. Dice la palabra de Dios, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, el don que hemos recibido debemos de administrarlos a los demás, mostrarlos, darlos. Solo digo yo que es un medio de gracia que Dios nos dio para que nosotros lo utilicemos y que recibiremos gran bendición. Dice, gran bendición vendrá a la iglesia mediante el uso apropiado de los dones. Y según conforme la iglesia sigue el mandato de Pablo de usar los dones, procurando que estos abunden para la edificación de la iglesia. En Efesios 4:11, ¿qué nos dice la palabra? ¿En Efesios qué? 4:11. Amén. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, fue cuando el Señor
constituyó, o sea, dio los dones. Dice que el favor de Dios nos ha dado como 4 días. Ya leí primero, perdón, 4 días. Efesios, sí, Efesios, pero ya que vemos que son canales, los medios de gracia son canales que Dios nos dio para poder bendecir a la iglesia y bendecirnos nosotros mismos a través del medio por medio del Espíritu Santo que Dios nos permite tener, ¿cierto? Entonces vamos al 9. El medio de gracia 9. Compañerismo o comunión. Es otro medio de gracia que Dios nos permite tener en la iglesia como creyentes, como iglesia. Dice que no debemos descuidar el compañerismo cristiano. O sea, siempre vemos, ¿qué es compañerismo? Un compañerismo es estar en unidad, coinonía, como le dicen, en amor. Vemos que en Hechos 4:2, como lo explicó nuestra hermana Marcela, donde dice que ellos repartían el pan, ellos juraban unos por otros, ellos tenían esa comunión, ¿cierto? Dice, en la iglesia primitiva se dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Eso está en Hechos 2:42. Pero en Hebreo dice que procuremos los unos por los otros. En Hebreo 10:24. Vamos a ver. Amén. 10:24. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El compañerismo es no dejando de congregarnos y visitándonos. Unos por otros. Amén. Vamos a leer Juan 15:12. Ya leímos Juan 15:12. Vamos a leer. Y es un mandamiento que Jesús nos dio, nos dejó escrito en la palabra de Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el compañerismo, la comunión, la comunidad que debe haber en la iglesia. Dice que es un mandato que Jesús nos da. Y Gálatas 6:2. Gálatas está aquí de Efesios. Gálatas 6:2. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Qué difícil es, ¿cierto? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pues pienso yo que es difícil porque yo puedo ver que el hermano está necesitado, pero más bien de orar, ¿cierto? Pero ahí dice el Señor sobrellevar, o sea que si Él está verdaderamente en una necesidad, debemos de suplirle las necesidades. Y terminamos leyendo Hechos 2:46. Ahí donde yo les dije ahorita de Hechos 2:42. Hechos 2:46.
perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es un compañerismo, eso es una comunidad, la comunión que debe haber en medio de la iglesia. Amén. Y vamos al último medio de gracia, que yo he buscado ahorita, y es otro mandato que el Señor también nos dio, es la evangelización. Es un mandato que el Señor nos dejó en el libro de Mateo, ¿cierto? ¿Quién inició ese evangelizar? Jesús. Propio Jesús, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús, quien se encargó de difundir la palabra de Dios. Así como Jesús fue enviado por el Padre, Él comprometió a sus discípulos en la misma misión. Y ahí es donde vemos en Mateo 28, 19, donde los discípulos, Jesús nos da la orden también de nosotros evangelizar. Que no solamente lo que hemos recibido por gracia, nos quedemos con él, lo guardemos, no. También debemos de compartirlo al mundo, porque hay muchas personas que lo necesitan. Esto es algo que nace del corazón. Al tener el Espíritu Santo, todos esos medios de gracia los tenemos nosotros en nuestro corazón. Y son los que nos permiten, por ejemplo, como el ayudar unos a otros, así no sean de la misma iglesia, pero también es algo que nace en nuestro corazón. ¿Y qué es evangelizar? Es llevar las buenas nuevas a otros, ¿cierto? Es hablarles de Cristo a otras personas. Pues ahí yo no noté sino solamente el versículo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice que la evangelización es un medio de gracia, el cual nosotros debemos, que no solamente de nuestro pastor, que es el que dirige la iglesia, no. Como creyentes, como iglesia, nosotros también asumimos ese papel de ser evangelizadores, que no es nada fácil, por ejemplo, llevar la palabra a otras personas, pero nosotros no debemos de ir, bueno, si él está bien, no. Nosotros debemos de agradar a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Amén. Pues ya doy por terminado ahí la enseñanza del día de hoy. Espero que haya quedado claro que son los medios de gracia en el seno de la iglesia. En el seno de la iglesia, ya que estamos hablando de la iglesia, ¿cierto? Le vamos a dar muchas gracias a Dios por esta preciosa palabra, que Él ha permitido que hoy estudiemos y que la pongamos en práctica.